Paulson Training Programs presenta ¿Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora? Lección 1. Preparación para un moldeo eficiente. En este curso, le mostraremos formas prácticas para mejorar su operación de moldeo y su eficiencia. El objetivo primordial de cualquier operación de moldeo es producir eficientemente partes sin que ocurran accidentes industriales y con ganancias. Aquí discutiremos varias técnicas de moldeo y examinaremos maneras para operar la inyectora en forma más eficiente para lograr mejor calidad y mayor productividad. En esta lección, discutiremos métodos para hacer óptima la operación, mejorando los procedimientos de prearranque y de afinación. Los procedimientos aquí indicados son típicos para una planta de moldeo técnicamente eficiente. Sin embargo, las variaciones en los materiales, en los moldes y en las inyectoras pueden requerir desviaciones de estos procedimientos o adopción de otros adicionales. La seguridad del personal y la protección del equipo deben ser las consideraciones más importantes en cualquier planta. Revisemos los chequeos típicos que se deben hacer antes de empezar a moldear. Discutiremos tanto los chequeos del personal como los de los mecanismos de seguridad de la máquina. Los administradores de cada planta deben establecer las reglas acerca de la vestimenta y equipo que se deben usar en la planta de producción. El uso de anteojos de seguridad es casi siempre requerido. Cualquiera que maneje plástico o maquinaria caliente debe usar guantes aislantes y zapatos de seguridad. El pelo largo debe estar recogido y amarrado. Las prendas, tales como las cadenas largas y brazaletes, pueden ser un peligro. Las personas no deben llevar artículos sueltos en los bolsillos de las camisas, puesto que ellos pueden caer en el plástico o en la inyectora. Dependiendo del nivel de ruido a su alrededor, se le puede exigir el uso de tapones para los oídos. Antes de arrancar la máquina, chequee los mecanismos de seguridad eléctricos, hidráulicos y mecánicos, así como la compuerta de seguridad. Asegúrese que las cubiertas y guardas estén puestas en su lugar correcto y que funcionen bien. Nota: es práctica común que en una planta las diferentes áreas requieran que el personal use diferente equipo de seguridad. Si usted tiene alguna pregunta acerca del equipo que debe usar en ciertas áreas o para un trabajo específico, chequee con su supervisor. Para entender mejor el efecto que los controles de la máquina tienen sobre el proceso de inyección, revisemos el ciclo típico de moldeo. Este dibujo muestra un corte seccional de una inyectora. La materia prima se pone en la tolva. De la tolva, el plástico cae al tornillo o gusano rotatorio para ser transportado por la rosca hacia el frente al tiempo que lo va fundiendo. El tornillo retrocede por acción del plástico que se va acumulando al frente del mismo. Cuando el tornillo regresa a la posición deseada, la original, el tornillo deja de girar. Luego el tornillo, actuando como un pistón, empuja el plástico fundido fuera del barril. Lo pasa por la boquilla, por el bebedero, por los canales, por la corona y a las cavidades. Después que las cavidades se llenan, se mete un poco más de plástico. Esto es el empaquetado del molde. Esta acción comprime el plástico en la cavidad. Pregunta: después de inyectar y sostener presión sobre el plástico en el molde, ¿el tornillo gira
y es forzado a regresar a su posición inicial por acción de A. La gravedad. B. La contrapresión. C. La presión del plástico al frente del tornillo. D. La presión hidráulica. Correcto. Pregunta. El plástico fluye del barril al molde pasando en el siguiente orden. A. Corona, canales de alimentación, boquilla, cavidades. B. Boquilla, canales de alimentación, corona, cavidades. C. Canales de alimentación, corona, boquilla, cavidades. D. Boquilla, corona, canales de alimentación, cavidades. Correcto. Pregunta. Empaquetamiento del molde es cuando A. Se forza más plástico a un molde que ya está lleno. B. La fuerza de cierre se eleva después que el molde se llenó. C. Se maquinan o fabrican más cavidades en el molde. D. El molde se empaca para despacharlo al cliente. Correcto. El tornillo se mantiene bajo presión en el frente hasta que la corona selle. Esto atrapa el material dentro de las cavidades. Al sellar, se puede quitar la presión sobre el tornillo para que empiece a girar, fundir y preparar el plástico para la inyección siguiente. Durante este tiempo, el plástico en el molde se está enfriando. Cuando las partes se enfrían lo suficiente para mantener su forma, el molde abre, las partes se expulsan y el ciclo se repite. Pregunta. La presión ejercida sobre el plástico en la cavidad se puede quitar. A. Tan pronto como el molde se llene. B. Durante el empaquetamiento. C. Después que la corona selle. D. Después que la parte se enfríe. Correcto. Pregunta. La parte o pieza moldeada se expulsa del molde cuando A. Todo el plástico de la pieza está duro. B. Está fría al tocarla. C. Está lo suficientemente dura para mantener su forma. D. Tan pronto como los canales de alimentación se endurecen. Correcto. La obtención de partes de excelente calidad con alta eficiencia de producción comienza antes de que se empiece el moldeo. Las dos áreas con las que usted debe familiarizarse son las características del material y la combinación máquina-molde. Si usted va a moldear un plástico que no conoce bien, usted debe estudiar la hoja de especificaciones para ver sus características. La información dada allí le ayudará a determinar los puntos de control de la máquina para ese material. Por ejemplo, la hoja de especificaciones le indicará si el plástico es amorfo o cristalino. Algunos ejemplos de plásticos amorfos son el acrílico, el poliestireno, el policarbonato, el polisulfuro y el ABS. Algunos plásticos cristalinos son el nylon, el acetal, el polipropileno, el polietileno y el PET. El plástico cristalino requiere más calor para llevarlo a las temperaturas de proceso porque los cristales requieren de calor extra para fundirse. Los plásticos cristalinos y los amorfos se encogen en diferentes cantidades.
El cambio típico de dimensiones cuando un plástico amorfo se enfría es de 0,4 a 1%. Para plásticos cristalinos y semicristalinos, ese valor es de 1 a 3%. Los moldes para plásticos cristalinos requieren de un 30 a un 50% de más enfriamiento que lo que el mismo molde requeriría con un plástico amorfo. Pregunta: al compararlo a un plástico amorfo, el plástico cristalino requiere A. de más calor para llevarlo a su temperatura de procesado. B. de menos calor para llevarlo a su temperatura de procesado. C. de la misma cantidad de calor. Correcto. Pregunta: si la hoja de especificaciones de un plástico indica su encogimiento como 0,015 pulgadas por pulgada, eso ya le indica que el plástico es A. cristalino, B. amorfo, C. que puede ser cualquiera de los dos. Correcto. Otra información dada en la hoja de especificaciones es si el plástico debe presecarse y a qué temperatura y por cuánto tiempo. Esto es importante porque la humedad puede causar vetas plateadas y puede degradar algunos plásticos. La hoja de especificaciones también indica la temperatura recomendada para el molde, así como el rango de temperatura al que se debe moldear, lo cual dicta la temperatura de las zonas del barril. La hoja que presenta la información sobre el manejo seguro del plástico indica los posibles peligros al moldear un plástico dado. Algunos plásticos, aunque lucen igual, no son compatibles y no deben mezclarse. Tal es el caso del acrílico y del poliestireno. Otros plásticos se descomponen al ponerse en contacto. Por ejemplo, si un acetal, más conocido como del RIN, y el PVC se ponen en contacto dentro del barril de la inyectora, generarán formaldehído, un gas muy peligroso e irritante. Si usted está mezclando molido o colorantes, debe determinar el porcentaje de molido en la mezcla y de cómo va a mezclar el colorante. Cualquier equipo auxiliar para hacer la mezcla debe estar limpio y listo. La hoja con las instrucciones de moldeo, basada en la hoja de especificaciones y en la experiencia, debe llenarse antes de empezar el moldeo. Si usted no está familiarizado con la conducta básica del plástico, debe repasar la lección 3 de nuestro curso Moldeo por inyección práctico. Pregunta: ¿verdadero o falso? Si dos plásticos lucen similares, es casi seguro que son el mismo tipo de plástico y por lo tanto pueden mezclarse sin peligro. Correcto. Pregunta: durante el prearranque, es importante que usted sepa el intervalo o rango de las temperaturas de procesamiento para poder determinar A. ¿cuál debe ser la temperatura del molde? B. ¿cuáles deben ser las temperaturas del barril? C. Los requerimientos del presecado. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Es muy importante saber la operación mecánica del molde antes de que las partes del mismo se muevan. El molde tiene partes móviles tales como expulsores, barras laterales y aladores del macho. Todos los movimientos de esas partes deben probarse para asegurarse que están operando correctamente. Daños muy costosos pueden ocurrirle tanto al molde como a la inyectora
si los movimientos de los componentes del molde no se chequean antes de la producción. Tome también tiempo para inspeccionar la máquina y el área de moldeo. Revise las conexiones y peladuras en los alambres eléctricos para repararlos inmediatamente. Revise la plomería, las conexiones del agua, las mangueras hidráulicas y de aire comprimido. Revise alrededor de la máquina para ver si hay escapes de agua o de aceite. Si hay alguno, debe repararse antes de empezar el moldeo. El aceite, el agua y los gránulos de plástico que caen al piso son un peligro para el personal que trabaja alrededor de la inyectora. Asegúrese que el molde está bien montado a las platinas de la máquina. Chequee que las mangueras y los alambres no pueden ser agarrados por el movimiento del molde o del mecanismo de cierre. Consejo técnico. Es muy importante que haya suficiente flujo de agua de enfriamiento por el molde y por el intercambiador de calor del aceite. Si no hay suficiente flujo de agua a través del enfriador del aceite hidráulico, se causará recalentamiento del mismo, lo cual puede activar una alarma parando la operación. Enfriamiento inadecuado afectará el tiempo del ciclo y la calidad de las piezas moldeadas. Pregunta. Usted nota un alambre pelado que cuelga del barril de calentamiento, pero que no llega al piso. Usted debe: A. Empezar la producción y hacer reparar el alambre al terminar la orden. B. Reparar el alambre el día que se haga el próximo mantenimiento. C. Reparar el alambre inmediatamente. D. Hacerlo reparar entre ciclos de producción. Correcto. Pregunta. Flujo insuficiente de agua al enfriador del aceite hidráulico puede causar: A. Que el plástico se funda prematuramente. B. Recalentamiento del aceite. C. Que el tiempo total del ciclo se alargue. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Hay varias formas para colocar el punto de control al empezar el moldeo de una parte específica. En las inyectoras más modernas, los controladores almacenan en su memoria los valores de operación satisfactorios previos. El técnico simplemente indica al control la información del moldeo previo, número de la orden o número del molde. Si la máquina no almacena los puntos de control, use una hoja hecha a mano con todas las instrucciones necesarias para iniciar la operación segura. ¿Qué reglas podemos establecer para colocar los puntos de control de la máquina y del molde? Una regla importante es darle, al arrancar una máquina fría, tiempo suficiente para que alcance las temperaturas de operación deseadas. Este tiempo depende del tamaño de la máquina, pero típicamente toma cerca de 1 hora o más. Si el barril contiene plástico, se deben dar unos 20 o 30 minutos adicionales de calentamiento después que los controles indiquen que se han alcanzado los puntos de operación, para estar seguros que todo el plástico se ha derretido. Pregunta. ¿El tiempo de saturación es el tiempo que el plástico necesita para alcanzar su temperatura de moldeo después de que: A. Se encienden los calentadores del barril. B. El molde llega a su temperatura de operación. C. Las temperaturas del barril llegan a los valores colocados en los pirómetros. D. El enfriador alcanza su temperatura de operación. Correcto.
La temperatura de la garganta es una variable del proceso a la que se le presta muy poca atención. Las guías para su punto de operación son: una temperatura muy baja roba calor a la zona trasera del barril y puede permitir que por condensación se deposite humedad sobre el plástico. Temperatura muy alta, o si no hay agua de enfriamiento, puede hacer que el plástico empiece a fundirse prematuramente en la garganta. Esto puede bloquear el flujo de los gránulos al barril. Si hay bloqueo, inmediatamente retire la unidad de inyección del bebedero. Si por degradación del plástico se genera presión de gas en el barril, el gas puede escapar por la boquilla. Si la presión del barril sale repentinamente por la tolva, existe una situación muy peligrosa. Consejo técnico. La temperatura operacional de la garganta depende del plástico que se procesa. Si el material debe presecarse, la temperatura en la garganta puede ser un poco más alta. El límite usual es de 120 grados Fahrenheit, 49 grados centígrados. Materiales que tienen bajo punto de fusión deben usar una temperatura de operación inferior, típica de 60 a 70 grados Fahrenheit, 16 a 21 grados centígrados. Pregunta: si la temperatura de la región de la garganta de la inyectora es muy baja, A. Los gránulos de plástico se derretirán dentro de la garganta. B. Se puede condensar humedad sobre el plástico. C. Los gránulos pueden bloquear el flujo de plástico al tornillo. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. La gran mayoría de las máquinas inyectoras tienen 3 y a veces hasta 5 zonas separadas de calentamiento. Coloque el control a la temperatura recomendada por el fabricante para el material a moldear. Usted debe empezar con el punto medio del rango de operación recomendado. Este punto le da la flexibilidad para hacer ajustes hacia arriba o hacia abajo y permanecer aún dentro del rango recomendado. La mayoría de los perfiles de operación aumenta la temperatura gradualmente de la zona trasera a la frontal. La diferencia entre la frontal y la trasera es típicamente de 50 a 80 grados Fahrenheit, 28 a 44 grados centígrados. Una excepción es al moldear un plástico cristalino usando un tornillo de uso general. En este caso, usted deberá aumentar las temperaturas en el barril para obtener suficiente calor para lograr fundir el plástico. Otra situación en la que el perfil de calentamiento del barril puede ser de igual temperatura para todas las zonas es al moldear materiales amorfos muy viscosos, tal como el policarbonato. Es muy difícil obtener suficiente calor para elevar la temperatura al punto de procesamiento, por lo que la zona trasera y la central se usan para ayudar a fundir el material. Pregunta: al colocar las temperaturas de operación de las zonas del barril, usted debe comenzar con valores: A. Los más bajos posibles. B. Los más altos dentro del rango recomendado por el fabricante del plástico. C. Con valores en el punto medio del intervalo recomendado. Correcto. Pregunta: en las zonas trasera y central del barril se colocan las temperaturas de operación a un valor alto. A. Al moldear un plástico cristalino con un tornillo de diseño general. B. Al moldear un plástico de baja viscosidad con un tornillo de diseño general. C. Al moldear cualquier tipo de plástico. D. Nunca se debe hacer.
Correcto. Si la temperatura trasera del barril es muy baja, el plástico puede atrapar aire. El aire en los gránulos de plástico escapa por la tolva a medida que el plástico se funde. Pero si el aire entra mucho dentro del barril, queda atrapado en el fundido. El aire se inyecta con el plástico. El aire escapa casi siempre por el frente a medida que se llena el molde. Este molde transparente muestra dos burbujas de aire moviéndose con el plástico y eventualmente saliendo por el canal de venteo. En partes de paredes delgadas, las burbujas de aire pueden quedar atrapadas en la parte. Una temperatura muy elevada puede hacer que el plástico se funda en la garganta, lo cual bloquea el flujo de los gránulos. Si la temperatura en la zona trasera es muy alta, se desperdicia mucha energía. La mayor parte del calor simplemente se disipa en el agua de enfriamiento. La temperatura de la zona central es la mejor zona para ajustar la temperatura del fundido. El calor suministrado en esta zona se dispersa en todo el plástico por la acción de mezclado creada por el tornillo al bombear el plástico hacia el frente del barril. Esto elimina cualquier variación en la temperatura del plástico. La temperatura de la zona frontal debe ser igual a la temperatura del fundido. Esta zona debe mantener, no cambiar, la temperatura del fundido, porque el tornillo allí no alcanzará a mezclar y calentar uniformemente el plástico. Pregunta: ¿cuál es la mejor zona para ajustar la temperatura del plástico fundido por cambios en los controladores o pirómetros? A. La zona frontal. B. La zona del centro. C. La zona trasera. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Lo ideal es que la temperatura de la zona frontal sea igual a la temperatura del fundido. Correcto. El calentador de la boquilla es muy pequeño cuando lo comparamos con los del barril, por lo que su efecto sobre la temperatura del fundido es bajo. Pero la boquilla está en contacto con el bebedero, que está relativamente frío. Por lo anterior, la temperatura debe ser lo suficientemente alta para evitar endurecimiento del plástico, pero no tan alta que el plástico se degrade. El calentador de la boquilla puede afectar la temperatura del plástico cuando el tiro de inyección es pequeño. En este caso, la cantidad de plástico en la boquilla representa un alto porcentaje del tiro total. Información técnica. Un agujero pequeño también puede endurecerse. La razón es que como la cantidad de plástico es poca, se enfría más fácilmente, tal como sucede en las coronas de entrada a la cavidad, que se hacen pequeñas por esa razón. El diámetro de la boquilla debe ser ligeramente más pequeño que el diámetro del bebedero. Si el agujero de la boquilla es muy grande, el plástico que se haya endurecido se romperá cuando el alador de la esprea opera. Esto bloqueará el flujo del plástico en el siguiente ciclo. Pregunta: ¿verdadero o falso? Cualquier cambio en la temperatura del calentador de la boquilla tendrá un efecto muy grande sobre la temperatura del fundido. Correcto. Pregunta: ¿el diámetro del agujero de la boquilla debe ser A. ligeramente más pequeño que el diámetro del bebedero? B. Mismo diámetro que el bebedero. C. Ligeramente más grande que el diámetro del bebedero. Correcto.
Asegúrese que en el molde las entradas y salidas del agua están conectadas correctamente. Conexiones incorrectas producen regiones frías y calientes en el molde, lo cual influye en la calidad de las partes. Es también muy buena idea medir el flujo del agua de enfriamiento. Caudal de flujo bajo puede indicar que los canales están tapados con depósitos minerales, lo cual reduce el enfriamiento del molde y la eficiencia. El tiempo de enfriamiento de la parte moldeada es casi siempre la mayor parte del tiempo total del ciclo. Por lo tanto, es importante hacerlo mínimo. La mejor temperatura para el molde debe ser la más baja que produzca partes buenas. Sin embargo, temperaturas bajas, particularmente con partes delgadas, reducen la habilidad del plástico para fluir hasta el punto de que las cavidades pueden no llenarse. Las temperaturas bajas en el molde generalmente aumentan los esfuerzos de asentamiento en las partes moldeadas. Estos factores determinan a qué tan bajo valor se puede controlar la temperatura del molde. Pregunta: ¿cuál fase del ciclo de moldeo es la más larga? ¿La que dura más tiempo? A. La recarga del tornillo. B. La inyección del plástico al molde. C. El empaquetado y el sostenimiento. D. El enfriamiento de la parte moldeada. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? La mejor temperatura para operar el sistema de enfriamiento del molde es la más baja posible que se pueda lograr. Correcto. Pregunta: ¿cómo puede usted aumentar la eficiencia del enfriamiento de las piezas moldeadas? A. Asegurándose que el flujo del refrigerante sea constante. B. Limpiando cualquier depósito que haya en los canales de enfriamiento del molde. C. Colocando el controlador a la temperatura más baja que produzca aún partes buenas. D. Haciendo todo lo dicho arriba. Correcto. Hay varias maneras de aumentar la eficiencia de enfriamiento de las partes. La mejor temperatura del molde es la más baja que produzca buenas partes. Es muy buena idea medir el flujo del agua, caudal, en cada circuito de enfriamiento. Los depósitos en los canales reducen la eficiencia del enfriamiento. Asegúrese además que las mangueras estén conectadas en los puntos correctos del molde. Si están mal conectadas, se pueden presentar en el molde regiones muy calientes que influyen sobre la calidad de las partes moldeadas. En esta lección, hemos revisado la secuencia estándar de un ciclo de moldeo para la gran mayoría de las inyectoras. También hemos examinado los procedimientos de prearranque, la seguridad industrial y el control del proceso para mejorar la operación de moldeo. Usted ha completado ¿Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora? Lección 1. Preparación para un moldeo eficiente.